La mañana ya con 9 minutos, 7 horas con 9 minutos. Hoy se instalan las autoridades en la Asamblea Nacional y el próximo día lunes el presidente de la República, Daniel Noboa. Y entre sus temas de campaña y ofertas de campaña fue la eliminación de la tabla de consumo de drogas en el Ecuador, que fue aprobada desde el año 2013. Desde el punto de vista del presidente, esto ha promovido el tema del microtráfico y el consumo desde temprana edad en los jóvenes ecuatorianos. De su lado, quienes propusieron esta normativa, se buscaba diferenciar entre los consumidores y los comercializadores, ya que las cárceles del país se llenaba de aquellos que consumían y lo allanaron, o el discurso fue desde el tema de salud pública. Para analizar la propuesta de eliminación, cuál es el procedimiento que debería seguirse, tenemos en contacto a través de videollamada con el experto en Derecho Penal, Steven Reyes. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a las señales Saracay Televisión. Gracias por su tiempo. Muy buenos días a ustedes y también a las personas que nos ven por la señal de Saracay Televisión. Este proceso, esta oferta de campaña, ¿cuál es el procedimiento que debería seguirse dentro de la Asamblea Nacional? ¿Tiene que nacer desde el presidente de la República? ¿Por dónde debe ser el camino? Y en corto tiempo, ¿será posible? Ya el presidente Guillermo Lasso al menos lo anunció, su ministra de Gobierno, me parece que en septiembre del año 2021. Algunos asambleístas hablaron al respecto, pero finalmente no se puede hacer nada. ¿Es muy cuesta arriba? Una cosa es proponerlo y otra cosa muy diferente hacerlo. Efectivamente, ya el presidente Guillermo Lasso trató de realizar la eliminación de la tabla. Y lo que parecía tan fácil, es decir, que mediante un decreto, mediante una orden presidencial se realice, no lo pudo hacer, por cuanto el tema de la tabla del consumo de drogas no solo pasa porque se haya dado mediante una resolución del desaparecido CONCEP y que esté a cargo ahorita de la Secretaría Técnica de Drogas, de la SETEC, a cargo también del gobierno, sino que dicha disposición o dicha tabla fue avalada, por así decirlo, por la Corte Constitucional a través del criterio de uno de los jueces. Esto hace que sea avalada por la Corte y a su vez tenga el tema de que esté dentro, si bien es cierto, no está como tal dentro del Código Orgánico Integral Penal. La ley sí establece que para darse los parámetros de mínima, alta, gran escala de drogas para poder tipificar el delito de cuando una persona comete un tema de mínima, gran o gran escala de droga, sí tenga que referirse a la ley. Eso hace que no sea tan fácil como indicado al inicio de que el presidente con un plumazo pueda bajarse la tabla, sino más bien tenga que acudir a una reforma del Código Orgánico Integral Penal, a una reforma como tal mediante la Asamblea Nacional. ¿Eso quiere decir que es la Asamblea quien finalmente tendrá que tratar bajo un pedido del presidente o desde la propia bancada posiblemente en estos acuerdos? ¿Por dónde cree usted que se tome el camino? Básicamente sería el presidente mediante algún tipo de normativa que vaya a cambiar o a modificar el Código Orgánico Integral Penal en su parte pertinente al articulado que se refiere a la tabla del consumo de drogas, ¿no? Le tocará en ese sentido a la bancada de ADN o a su vez a los que ahorita ya están agremiados o están unidos a esta bancada, o toparse dentro de los acuerdos que conocemos que se han llegado, justamente la eliminación de la tabla, pero bajo la modalidad de modificación de la Asamblea Nacional, toda vez que el presidente per se y por sí solo no lo podría realizar. Ahora, usted desde el criterio y entendiendo que las necesidades, todo es importante en este momento en donde la Asamblea ha estado suspendida, tiene varios temas que tratar, tendrá que ponerse al día, habrá que ver si se pone al día o se pone a discutir sobre juicios políticos al gobierno saliente y dónde se consume el tiempo, pero ¿cree usted que le darán esa importancia o será este uno de los temas prioritarios que el presidente en tan corto tiempo debería empezar a trabajarlo?
Bueno, fue una de las ofertas de campaña del presidente. Recordemos que fue una de sus propuestas por las cuales justamente el pueblo se decidió votar por él. Y si él opta por algún tipo de reelección, que sabemos que se nos viene a la vuelta de la esquina, tendría que cumplir con lo propuesto, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, le tocará a él, a través de los asambleístas de su movimiento y a través también de lo que él pueda pedirle o solicitarle a la asamblea, ver la prioridad del caso. Para mí, en mi concepto, sí sería una prioridad, toda vez que se ha dicho que esta tabla permitiría que efectivamente el consumo de drogas se haya disparado en el país desde el 2013, cuando fue puesta en escena. Doctor, hay datos, es decir, porque a veces nos dejamos llevar por el tema de la percepción o por el tema particular de la forma de pensar. ¿Tendremos suficiente información para saber si realmente esto disparó por un lado? Y del otro lado, porque también la propuesta, o cuando fue propuesta, defendía que muchas cárceles del país estaban colmadas de jóvenes consumidores, en donde luego, con el tiempo, más bien, no precisamente hay un sistema de rehabilitación social en el Ecuador, y eso lo sabemos todos, sino un perfeccionamiento del delito, es decir, un análisis técnico más que político para entender cuál es la mejor alternativa de salida. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, en un primer lugar, tal y como usted lo indica, esta tabla fue creada justamente para diferenciar entre el consumidor y el microtraficante o el narcotraficante. Si bien es cierto, nació con ese espíritu como tal y ese fue el objetivo, una vez que ya fue puesta en práctica en el país, nos hemos dado cuenta, nos hemos encontrado que el sistema de rehabilitación como tal que debería de tener una persona adicta o consumidora no existe. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si una persona es detenida justamente y puede demostrar que es consumidor para no criminalizar el hecho de consumir, tal y como lo establece la ley, no se considera un delito y no puede ser justiciable o no puede ser procesado. ¿Qué es lo que seguía de allí? Un proceso de rehabilitación a través de centros de rehabilitación del Ministerio de Salud Pública, que es lo que no existe. Entonces, un adicto, una persona que es adicta a este tipo de sustancias, como no tiene una rehabilitación, va a querer seguir de una u otra manera consumiendo. Y lo que es así en menor medida va a ser mayor y va a ser más y más y más. Y cuando ya no tenga dinero, va a tratar de delinquir, va a tratar de robar o de cometer un delito para saciar su consumo. Esto hace que lo que nació siendo un consumidor de mínimas sustancias se vuelve un consumidor de máximas sustancias. Y a su vez, por así decirlo, cometa delitos y vaya a ser microtraficante o narcotraficante. Por ende, ya el tema de la tabla, el objetivo para el cual nació, se ha desnaturalizado, y toda vez que no existe como tal una política de rehabilitación en el país, sí sería urgente un cambio, no una eliminación. Ojo, estoy diciendo de un cambio. Mi criterio es que deberían de una u otra manera cambiarse el tema de la tabla, tal vez por algún otro tipo de medida que pueda ayudar a los adictos, a las personas adictas o consumidores, a salir del tema de las drogas.